Por favor, escúchame hasta el final, porque lo que voy a contar quizá también sea tu historia, o la de alguien a quien quieres. Y si algún día crees que ya te lo han quitado todo, recuerda, mientras haya vida, todavía existe futuro. Yo soy la prueba de ello. Mi nombre es Guadalupe Herrera, hoy tengo 68 años. Vivo en un pequeño pueblo del interior de México, rodeado de calles estrechas, polvorientas, pero llenas de recuerdos. Aquí crecí, aquí crié a mis hijos, y siempre pensé que aquí moriría en paz. Pero no fue la paz lo que encontré, fue la humillación. Fue la sensación de perder el suelo bajo mis pies cuando descubrí que me habían robado algo que nadie jamás debería tocar, mi identidad, mi nombre, mi dignidad. Siempre fui una mujer sencilla. Trabajaba como costurera, ganaba poco, pero lo suficiente para comprar mis frijoles, mi arroz y el pan de cada día. Mi mayor alegría era poder darles a mis hijos lo que yo no tuve: estudios, oportunidades y un techo seguro. Y, aunque con sacrificio, lo logré. Nunca necesité pedir nada a nadie, porque mi honor siempre valió más que cualquier préstamo. Pero un día, me di cuenta de que usaron ese mismo honor contra mí. Todo comenzó una mañana de lunes. Yo estaba en el mercado comprando verduras, cuando un empleado del banco local se acercó. Me llamó por mi nombre, de una manera que todos pudieron escuchar: Señora Guadalupe, ¿cuándo va a resolver la deuda que está atrasada? En ese instante, sentí como si el suelo se abriera. ¿Deuda? Yo. En toda mi vida siempre pagué todo a tiempo. Nunca quedé debiendo un centavo. Las personas alrededor se detuvieron a mirar. Algunas susurraban, otras se reían. Sentí que mi rostro se encendía de vergüenza. Intenté responder, pero la voz se me quebró. Perdón, debe haber un error. Yo no tengo ninguna deuda. El empleado insistió: su nombre está aquí, señora. Debe una cantidad grande. Ya son varios meses sin pagar. Mi corazón se aceleró. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero me mantuve firme. No podía derrumbarme allí, delante de todos. Respiré hondo y dije: eso no es cierto. Nunca pedí nada a ustedes. Nunca firmé ningún contrato. Él solo se encogió de hombros y se fue, dejando tras de sí el rastro de duda que ya se esparcía entre las bocas del mercado. Así comenzó mi vía crucis. Ese mismo día fui a la sucursal. Me senté frente al gerente, un hombre joven que parecía tener prisa por deshacerse de mí. Puso delante de mí una pila de papeles, contratos de préstamos, compras en tiendas caras, incluso documentos de una cuenta nueva abierta a mi nombre. Pero no era mi letra, no era mi firma. Sin embargo, allí estaba mi nombre, mi número de identificación, mi foto pegada en un documento falsificado. Yo temblaba. Pregunté, casi sin aire: ¿quién hizo esto? ¿Cómo pudieron abrir una cuenta a mi nombre? Él respondió con frialdad: eso lo tiene que explicar usted, señora. Para nosotros, la responsable es usted. Salí de allí humillada, como si fuera una criminal. Días después, la bomba explotó dentro de mi propia casa. Descubrí que no fue un extraño quien usó mi nombre, fueron personas de sangre, de mi propia familia.
parientes que crecieron conmigo, que comieron en mi mesa. Ellos tomaron mis documentos, falsificaron firmas y chuparon hasta la última gota de lo que pudieron en mi nombre. El dolor de una traición así no tiene comparación. Porque cuando es la propia familia la que te apuñala, sientes que el mundo entero se derrumba. Sentí que no solo me robaron la identidad, sino también la confianza que tenía en quienes más amaba. En el vecindario comenzaron los murmullos: mira a la señora Guadalupe, que debe dinero al banco. Gastó y ahora no quiere pagar. Siempre pareció honesta, pero la máscara cayó. Cada palabra era como una piedra lanzada contra mí. Yo, que siempre viví de manera honrada, me convertí en motivo de burla. Mis pasos por las calles se hicieron pesados, mi corazón lleno de vergüenza. Parecía que habían borrado quién era, y dejado solo la marca de una estafadora. Fue entonces cuando comprendí: me robaron el nombre, la cuenta y la alegría. Pero todavía tenía algo que nadie podía robar: mi coraje para luchar. Y de eso se trata mi relato, porque no permití que esta historia terminara en el punto donde ellos querían. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, comparte. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Después de aquel día en el banco, mi vida se convirtió en una pesadilla que no le deseo ni a mi peor enemigo. Era como si de repente todo lo que yo había construido durante décadas, mi nombre, mi reputación, mi confianza en las personas, se hubiera desmoronado en cuestión de horas. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas clavadas en mí. No eran miradas de cariño ni de respeto, como las que solían darme antes, cuando me conocían como la señora que cosía ropa para medio barrio. Ahora eran miradas de sospecha, de burla, de juicio. Mis vecinas, con las que tantas veces compartí un café o una receta de tamales, comenzaron a hablar bajito cuando yo pasaba. Podía escuchar pedacitos de frases: es ella, la que debe dinero, la que engañó al banco. Era como si de un día para otro hubiera dejado de ser Guadalupe la honesta, la trabajadora, para convertirme en Guadalupe la fraudulenta. Y lo más doloroso era que yo no había hecho nada. Intenté explicar, intenté defenderme. Pero, ¿quién escucha a una mujer mayor, humilde, frente a papeles llenos de firmas falsas que parecen verdaderas? Nadie. Ni siquiera mis propias amigas más cercanas me creyeron del todo. Una de ellas, Carmen, me dijo en voz baja: mira, Guadalupe, si necesitas dinero, hubieras venido a mí. No era necesario pedir prestado al banco y luego no pagar. Sentí como si me arrancaran el corazón. Le respondí con lágrimas en los ojos: Carmen, por la Virgen de Guadalupe te juro que yo no pedí nada. Me usaron, me robaron mi nombre. Ella bajó la mirada, incómoda, como si quisiera creerme pero no pudiera. Esa fue la herida más grande, la duda sembrada en quienes yo amaba. Pasé noches enteras sin dormir, pensando una y otra vez cómo pudo suceder.
¿Quién dentro de mi familia se atrevió a hacerme esto? ¿Cómo tuvieron el valor de falsificar mi firma, de usar mis documentos, de arrastrar mi vida al lodo? La respuesta me llegó de golpe, como un cuchillo en la espalda, un día. Mi sobrino Javier vino a visitarme. Siempre lo quise como a un hijo, porque lo crié desde pequeño cuando mi hermana enfermó. Le di techo, comida, y hasta pagué parte de sus estudios. Me abrazó como si nada pasara, pero noté en sus ojos un brillo extraño, una incomodidad. Y cuando lo vi sacar de su bolsillo un celular de esos nuevos, caros, supe la verdad. No hacía falta preguntar. Yo sabía que él no podía haber comprado algo así con su sueldo, Javier. Dime la verdad, le dije con voz temblorosa. ¿Fuiste tú quien usó mi nombre? Su rostro cambió. Primero trató de reír, de disimular, pero luego me miró fijo y, con una frialdad que jamás había visto en él, respondió, tía. Yo solo tomé prestado lo que al final a ti no te hacía falta. Tienes tu casa, tu vida hecha. Yo soy joven, necesito oportunidades. Además, ¿qué importa? Los bancos tienen dinero de sobra. Sentí que me ahogaba. Le grité, con toda la fuerza que me quedaba, pero era mi nombre, mi reputación, mi vida entera la manchaste, ¿cómo pudiste? Él solo se encogió de hombros. Ya está hecho, tía. No hagas un drama. Quise desmoronarme. En ese instante, pero no lo hice. Dentro de mí, algo comenzó a arder. Era rabia, sí, pero también una decisión. No iba a permitir que él ni nadie me borrara de la vida que tanto me costó construir. Los días siguientes fueron de lucha constante. Fui al banco una y otra vez, llevé testigos, busqué abogados. Pero cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. Todos me decían lo mismo, lo sentimos, señora, pero los papeles llevan su nombre y su firma. Usted es la responsable. En medio de esa tormenta, hubo un momento que nunca olvidaré. Una mañana, mientras barría la entrada de mi casa, una de mis nietas pequeñas, Sofía, se acercó con su inocencia pura y me preguntó, abuela, ¿por qué dicen que eres una ladrona? Se me rompió el alma. Me arrodillé, la abracé fuerte y le dije, mi niña, tu abuela no es ladrona. Solo que algunas personas malas hicieron cosas y pusieron mi nombre en ellas. Pero yo no soy eso que dicen. Nunca lo fui. Ella me miró con esos ojos llenos de confianza y me dijo, yo te creo, abuela. Esas palabras fueron el bálsamo que necesitaba. Porque aunque el mundo entero me señalara, mis nietos seguían viéndome con amor. Y ese amor se convirtió en mi fuerza. Comprendí que no podía dejarme vencer. Que, aunque me hubieran robado la alegría y la paz, todavía me quedaba dignidad para luchar. Y sobre todo, me quedaba un futuro que nadie, ni siquiera mi propia sangre, podía arrebatarme. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de una lucha interminable. Mi vida cotidiana, la de una mujer sencilla que solía levantarse temprano para coser vestidos, preparar tortillas de maíz y conversar con las vecinas, se transformó en un calvario de idas y vueltas a oficinas, ventanillas y escritorios fríos donde nadie parecía escucharme. En cada banco, en cada institución,
encontraba la misma mirada de indiferencia, la misma frase repetida como una sentencia. Lo sentimos, señora, pero los documentos llevan su nombre. Yo trataba de explicar que esa no era mi letra, que esas firmas eran falsas, que mi sobrino había usado mis papeles sin mi permiso. Pero en sus ojos yo solo era una anciana desesperada, alguien que buscaba excusas para no pagar. Nunca olvidaré cómo una empleada, mientras revisaba los contratos, me dijo con un suspiro de fastidio: señora, a su edad debería preocuparse por descansar y no por inventar historias. Si firmó, tiene que cumplir. Sentí una rabia tan grande que por un momento quise golpear la mesa. Pero luego me contuve, porque sabía que cualquier grito mío solo serviría para que me vieran como una loca. Y yo no era una loca. Era una mujer que había sido traicionada por su propia sangre. Cada noche regresaba a casa con los pies hinchados de tanto caminar, con el corazón cansado de tanto pedir justicia. Y al entrar, lo que me recibía no era consuelo, sino más dudas. Algunos de mis propios hijos comenzaron a cuestionarme. Mi hijo mayor, Alejandro, me dijo en voz baja una tarde: «Mamá, ¿estás segura de que no firmaste nada?» A veces uno puede equivocarse. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Cómo podía pensar él, mi propio hijo, que yo había hecho algo así? Le respondí con firmeza, con lágrimas en los ojos: Alejandro, ¿me conoces o no? ¿Alguna vez en tu vida me viste pedir un peso prestado sin pagarlo? ¿Alguna vez me viste engañar a alguien? Yo no soy esa mujer que dicen que soy. Créeme, hijo, no lo soy. Él bajó la cabeza, avergonzado, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Esa fue quizá la herida más profunda, sentir que incluso mi propia familia, aquellos por quienes di la vida, dudaban de mí. En el barrio, la situación se volvió insoportable. Algunas vecinas dejaron de saludarme. Una señora que siempre me pedía que le ajustara los vestidos ahora me evitaba. Los niños que antes jugaban frente a mi casa fueron llevados por sus padres a otra calle. Yo me convertí en la sombra de lo que fui, una especie de fantasma señalado por la vergüenza, pero dentro de mí había algo que no se apagaba. Una voz que me decía: no te dejes, Guadalupe. No te rindas. Te quitaron mucho, pero no pueden quitarte tu fuerza. Esa voz me sostenía cuando las lágrimas me ahogaban. Un día decidí enfrentar directamente a Javier, mi sobrino. Lo esperé en la puerta de su casa. Cuando lo vi llegar con ropa nueva y ese teléfono caro en la mano, sentí una mezcla de odio y tristeza. Le dije con toda la firmeza que pude: Javier, mírame a los ojos, ¿tú crees que esto es justo? ¿Crees que era correcto usar mi nombre, mi historia, mi vida, para tus caprichos? Él me miró sin vergüenza. Tía, usted siempre tuvo todo bajo control. Nunca le faltó nada. Yo solo quise un poco de lo que nunca tuve. No se haga la víctima. No podía creerlo. Era como si no tuviera alma, como si la gratitud no existiera en él. Lo crié, lo alimenté, lo protegí, y así me pagaba. Ese día lloré como nunca antes. Lloré no por el dinero, ni por los papeles, sino porque entendí que había perdido a un sobrino como si hubiera muerto, aunque él siguiera vivo. Después de ese encuentro, me juré que no me quedaría callada.
Si nadie en las oficinas quería escucharme, haría que el pueblo entero supiera la verdad. Comencé a hablar con cada persona que me encontraba, a explicar mi historia con detalles, a mostrar mis manos arrugadas de costurera como prueba de mi honestidad. Algunos me creyeron, otros no, pero yo no iba a dejar que el silencio me matara. Una noche, mientras rezaba frente a mi pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, sentí que las fuerzas regresaban. Le dije en voz baja: Madre, no permitas que muera con esta mancha. Dame valor para limpiar mi nombre, aunque todos me den la espalda. Fue ahí cuando entendí que esta lucha no era solo por mí, sino por mis nietos, por los que vendrían después. Porque si dejaba que me marcaran como una ladrona, esa marca también caería sobre ellos. Y yo no podía permitirlo. Al día siguiente, con el amanecer todavía fresco, me levanté, me puse mi rebozo azul y caminé con paso firme hacia el centro del pueblo. Tenía miedo, sí, pero también tenía una certeza: no me iban a silenciar. La mañana en que decidí salir al centro del pueblo a contar mi verdad fue una de las más difíciles de mi vida. No dormí casi nada la noche anterior, y las pocas horas que cerré los ojos tuve pesadillas con voces acusándome, con papeles que caían del cielo como si fueran cuchillos, con las risas de la gente señalándome. Pero cuando el gallo cantó, me levanté. Me miré al espejo, y aunque vi a una mujer cansada, con arrugas profundas y ojeras marcadas, también vi a una mujer que no estaba dispuesta a morir en silencio. Me puse mi rebozo azul, ese que siempre usaba en ocasiones importantes, como si fuera una armadura. Respiré hondo y caminé hacia el centro, donde cada mañana la plaza se llenaba de comerciantes, niños corriendo y ancianos jugando dominó. Cada paso era pesado, porque sabía que todos me mirarían, y que muchos se burlarían de mí. Pero también sabía que si no hablaba, nunca nadie escucharía la verdad. Cuando llegué a la plaza, me subí a un pequeño banco de madera que encontré frente a la fuente. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Las manos me temblaban, pero levanté la voz: vecinos, escúchenme, por favor. Yo sé lo que se dice de mí. Sé que muchos creen que soy una ladrona, que engañé al banco, que me aproveché. Pero quiero que me miren bien a los ojos. Yo soy Guadalupe Herrera, nacida y criada en este pueblo, y nunca en mi vida he tomado lo que no es mío. La gente se detuvo. Algunos se acercaron con curiosidad, otros con burla en los labios. Vi a una señora que susurró a su amiga: ahí está, tratando de justificarse. Pero también vi a una joven que me miraba con compasión. Eso me dio valor. Seguí hablando: me robaron mi nombre. Tomaron mis papeles, falsificaron mi firma, y abrieron cuentas en mi nombre. Y lo peor es que no fue un extraño. Fue alguien de mi propia sangre. Sí, alguien a quien yo cuidé y alimenté. Esa persona usó mi confianza para destrozar mi vida. Pero yo no voy a quedarme callada. Porque si me callo, ustedes creerán que es verdad. Y no lo es. Yo no soy lo que dicen. No soy ladrona. Soy víctima de una traición. Algunas personas comenzaron a murmurar. Sentí que la plaza se dividía en dos, unos que me creían y otros que me juzgaban. Un hombre gritó desde el fondo: si no debe nada,
que lo pruebe en los tribunales. Me dolió, porque yo ya había intentado en tribunales, en bancos, en oficinas, y nadie me escuchó. Pero respondí con firmeza, ya fui a tribunales. Ya fui a bancos, y todos cerraron sus puertas. Pero no me rendiré. Aunque tenga que pasar el resto de mis días peleando, limpiaré mi nombre. Porque no hay peor condena que ser inocente y cargar con la mancha de culpable. Un silencio incómodo se extendió. Yo bajé del banco, con las piernas temblando, pero con el alma un poco más ligera. Al menos había hablado. Al menos había gritado mi verdad. Ese día regresé a casa con sentimientos encontrados. No sabía si había hecho bien o mal. Algunos me miraron con respeto, otros con burla, pero dentro de mí algo cambió. Ya no era la mujer que se escondía detrás de las cortinas para evitar las miradas. Ahora era la mujer que se atrevía a hablar, aunque la llamaran loca. Esa noche, mientras cenaba un plato sencillo de frijoles y tortillas, recibí una visita inesperada. Era don Manuel, un anciano del barrio, amigo de mi difunto esposo. Se sentó frente a mí y me dijo en voz baja, Guadalupe, te escuché hoy en la plaza. Yo sé que tú siempre fuiste honesta. Mi difunto amigo siempre decía que eras la mujer más derecha que conoció. No dejes que te hundan. Si necesitas testigos, yo estoy contigo. Lloré. Lloré porque alguien me creía, porque no todo estaba perdido. Don Manuel me dio un rayo de esperanza. Con el tiempo, poco a poco, algunas personas comenzaron a acercarse. Me decían en secreto, yo sé que tú no harías algo así. Pero el daño ya estaba hecho. En los papeles, en los registros del banco, en la opinión de muchos, yo seguía siendo culpable. Y lo más doloroso seguía siendo mirar a Javier, mi sobrino, con su vida nueva, llena de lujos que no le correspondían, mientras yo tenía que defenderme de una mancha que él había puesto sobre mi nombre. Una tarde, decidí enfrentar a mi hermana, la madre de Javier. Fui a su casa con el corazón apretado. Toqué la puerta y cuando salió, le dije sin rodeos, hermana, tu hijo me robó. Usó mis papeles, mi nombre. Y tú lo sabes. Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban. Al fin murmuró, Guadalupe, es mi hijo, ¿cómo voy a entregarlo? Es sangre de mi sangre. Le respondí con rabia y dolor, ¿y yo qué soy? También soy tu sangre. Y me dejaste sola, cargando con una culpa que no es mía. Me traicionaste 2 veces, como hermana y como mujer. Salí de su casa con el alma desgarrada. Ya no solo era la víctima de un fraude. Ahora también era la víctima de la cobardía. De mi propia familia, esa noche recé como nunca. No pedí dinero, no pedí riquezas. Solo pedí fuerza. Fuerza para seguir, fuerza para no derrumbarme. Porque entendí que este camino iba a ser largo y doloroso, pero no podía abandonarlo. Mi nombre era lo único que tenía, y lo defendería hasta el último aliento. Con cada día que pasaba, la carga sobre mis hombros se hacía más pesada. No era solo la deuda inventada que colgaba sobre mí como una soga invisible, ni las puertas cerradas de los bancos y las oficinas. Era la soledad.
Esa soledad que se siente cuando entras a tu propia casa y el silencio se convierte en tu peor enemigo. Antes, mis tardes eran acompañadas por las visitas de las vecinas, las risas de mis nietos jugando en el patio o las charlas largas con mi hermana. Ahora, lo único que me recibía era el eco de mis propios pasos y, a veces, el murmullo del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Me descubrí hablando sola. Mientras cocinaba frijoles, mientras cosía alguna prenda para ganarme unas monedas, murmuraba palabras como si alguien me escuchara. No soy ladrona, repetía una y otra vez, como si de tanto decirlo pudiera borrarla mancha que habían puesto sobre mí. Y aunque sabía que era inocente, había noches en que la duda me atacaba como un demonio. ¿Y si nunca lograba demostrarlo? ¿Y si moría con esa etiqueta injusta pegada a mi nombre? Recuerdo una tarde en particular. El sol se escondía detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y violeta, y yo estaba sentada en mi mecedora, con la cabeza entre las manos. De repente, tocaron la puerta. Era mi hija menor, Marisol. Hacía semanas que no venía, y cuando la vi, mi corazón se llenó de alegría. Pero su rostro estaba serio, casi frío. Entró, se sentó frente a mí y, sin rodeos, me dijo: «Mamá, necesitamos hablar. La situación nos está afectando a todos. Mis amigas me preguntan si es verdad lo del banco, si eres una deudora». ¿Qué les respondo? Sentí un puñal clavarse en el pecho. No sabía qué dolía más, que mi propia hija dudara de mí, o que pensara primero en lo que la gente decía antes que en lo que yo sentía. Con voz temblorosa le respondí: «Marisol, hija, te juro por todo lo que más quiero que yo no pedí nada. Tu primo Javier me robó. Él usó mis papeles. Tú me conoces, sabes cómo he vivido toda mi vida». Ella bajó la mirada, incómoda, y dijo en voz baja: «Yo quiero creerte, mamá, pero, ¿y si firmaste algo sin darte cuenta?» A tu edad, no pude más. Golpeé la mesa con la mano y grité: «No, Marisol. No me confundas. Yo no estoy loca ni soy tonta. No firmé nada. Me usaron». Ella se levantó, con lágrimas en los ojos. «Mamá, yo solo quiero proteger a mis hijos. No quiero que ellos carguen con esto también». Cuando se fue, me quedé sola, llorando como una niña. La casa parecía más grande y más vacía que nunca. Esa noche no pude cenar. Me acosté con el estómago vacío y el corazón hecho pedazos. Fue en ese momento de debilidad cuando recordé a mi madre. Ella siempre decía: «Una mujer puede quedarse sin dinero, sin casa, sin marido, pero nunca debe quedarse sin dignidad». Y esas palabras me dieron un poco de fuerza. Me levanté de la cama, encendí una vela frente a la Virgen de Guadalupe y recé con todas mis fuerzas: «Madre mía, no me dejes sola. Dame la claridad para seguir. Dame una señal». Al día siguiente, decidí que no podía seguir esperando. Que la justicia viniera sola. Tenía que moverme, tenía que buscar nuevas formas de defenderme. Fui a la biblioteca del pueblo, un lugar al que pocas veces había ido. Allí, entre estantes llenos de polvo,
encontré a un joven voluntario que ayudaba a las personas a leer y llenar papeles. Se llamaba Ignacio, un muchacho delgado, con lentes grandes y una sonrisa tímida. Me acerqué a él con mi carpeta llena de documentos falsos y le conté toda mi historia. Ignacio me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró con seriedad y me dijo: «Señora, lo que le hicieron es muy grave». «No. Es solo una deuda. Es un robo de identidad. Yo he leído sobre eso. Hay leyes que la protegen. Tal vez en la ciudad grande encuentre ayuda». Esas palabras fueron como un rayo de luz en medio de mi oscuridad. Nadie me había hablado así, con respeto y con conocimiento. Por primera vez sentí que tal vez había una salida. ¿Y tú crees que alguien me escuchará allá?, pregunté con miedo. Si lleva pruebas, si cuenta su historia, siempre habrá alguien. Tal vez no sea fácil, pero no está sola. Yo puedo ayudarla a organizar sus papeles. Ese día regresé a casa con un poco de esperanza en el corazón. Tal vez tendría que salir del pueblo, enfrentarme a oficinas más grandes, caminar por calles desconocidas, pero estaba dispuesta a hacerlo. No por mí solamente, sino por mis nietos, por el apellido que no debía quedar manchado. Sin embargo, la esperanza era frágil. Porque cada vez que salía a la calle, escuchaba los murmullos, las risas, los comentarios malintencionados. Un hombre incluso tuvo el descaro de gritarme desde la otra acera: «Devuelve lo que debes, vieja tramposa». Yo seguí caminando con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba rompiendo. Esa noche me pregunté: ¿cuánto tiempo más aguantaré? ¿Hasta dónde tendré que llegar para que alguien crea en mí? Lo que no sabía era que esa lucha recién comenzaba, y que el precio que tendría que pagar por limpiar mi nombre sería mucho más alto de lo que imaginaba. Los días siguientes a mi conversación con Ignacio fueron de un torbellino de pensamientos. La idea de salir de mi pequeño pueblo para ir a la ciudad grande me llenaba de miedo, pero también de una especie de energía que hacía mucho tiempo no sentía. Era como si, después de tantos meses de humillación, de lágrimas y de puertas cerradas, finalmente se abriera un camino, aunque fuera un camino difícil y lleno de piedras. Recuerdo que esa noche casi no pude dormir. Me levanté varias veces a revisar los papeles que Ignacio me había ayudado a ordenar, las copias de los contratos falsos, las cartas que me habían enviado del banco, mis documentos originales y hasta las pequeñas notas donde escribí todo lo que había pasado desde el primer día en que el empleado del banco me humilló en el mercado. Era como si mi vida entera estuviera reducida a esa carpeta gruesa, y dentro de mí se mezclaban la esperanza de que esos papeles demostraran mi inocencia y el miedo de que también fueran usados en mi contra. Me senté en la cocina, con una vela encendida y una taza de café que se fue enfriando sin que la probara. Me quedé mirando mis manos arrugadas, las mismas que habían trabajado toda la vida, y pensé: ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo es posible que a mi edad, después de tantos sacrificios, tenga que salir a pelear por mi propio nombre como si fuera una desconocida? A la mañana siguiente, con el corazón decidido, fui a ver a mi hija Marisol. Quería contarle mis planes, porque aunque sus palabras me habían dolido la última vez, seguía siendo mi hija, y necesitaba que supiera que no me iba a rendir. La encontré en la puerta de su casa, con sus niños jugando alrededor. Me recibió
con frialdad, pero cuando escuchó que pensaba ir a la ciudad, su expresión cambió a sorpresa. Mamá, ¿estás segura de que quieres hacer eso? Es peligroso, y tú ya no tienes 20 años para andar sola. Hija, no se trata de querer. Se trata de necesidad. Si no lo hago, me muero con esta mancha encima. Y yo no pienso irme de este mundo con la vergüenza de una deuda que nunca contraje. Ella guardó silencio un momento y luego murmuró, yo no puedo acompañarte, mamá. Tengo a los niños, tengo mis cosas. Pero, te deseo suerte. No fue el apoyo que esperaba, pero al menos no intentó detenerme. Con eso tuve que conformarme. Esa tarde, fui a la casa de don Manuel, el anciano que me había mostrado su apoyo. En la plaza. Le conté de mis planes y le pedí que, si algo me pasaba, dijera a todos que yo había luchado por mi verdad. Él me tomó de la mano, con sus dedos ásperos y temblorosos, y me dijo, Guadalupe, no estás sola. Si necesitas un testigo, yo iré contigo. No caminarás por esa ciudad inmensa sin alguien a tu lado. Lloré de agradecimiento. Ese hombre, que no tenía obligación alguna de ayudarme, estaba dispuesto a arriesgarse por mí. En cambio, mi propia sangre me había traicionado. La vida es cruel a veces, pero también sabe poner ángeles en el camino. Comenzamos a planear el viaje. Ignacio nos ayudó a buscar la dirección de una oficina en la capital donde atendían casos de robo de identidad. Me explicó cómo debía presentar mi historia, cómo ordenar los documentos y hasta cómo debía hablar para que me escucharan. Sea clara, señora, y no deje que la intimiden, me repetía una y otra vez. Los días previos al viaje fueron de tensión. Algunos vecinos comenzaron a burlarse. Uno me dijo con sorna, ¿así que ahora te vas a la ciudad a inventar cuentos? Mejor quédate aquí y paga lo que debes. Yo no respondí. Caminé con la cabeza en alto, aunque por dentro cada palabra era como una espina que se me clavaba en el corazón. La víspera de nuestra partida, Javier apareció en mi casa. No venía arrepentido, ni mucho menos. Al contrario, traía ese aire soberbio que me hacía hervir la sangre. Se sentó sin pedir permiso y me dijo, tía, me contaron que piensas ir a la capital. Te aconsejo que no lo hagas. Nadie te va a creer. Solo vas a perder tiempo y dinero. Mejor quédate tranquila y deja que todo se olvide. Yo lo miré fijamente. ¿Tú crees que esto se va a olvidar? ¿Tú crees que mis nietos olvidarán que su abuela fue llamada ladrona? No, Javier. Aunque me arrastre por las calles, aunque tenga que dormir en una banca de la plaza de la ciudad, voy a limpiar mi nombre. Y cuando lo haga, tú tendrás que mirarme a los ojos y aceptar lo que hiciste. Él se levantó riendo, como si mis palabras fueran un chiste. Ya estás vieja, tía, ¿quién le cree a una anciana? Cuando se fue, me quedé temblando, pero no de miedo, sino de rabia. Y esa rabia me dio fuerzas. Al amanecer, con un bolso pequeño, mi carpeta de documentos y el corazón lleno de nervios, salí rumbo a la estación de autobuses acompañada por don Manuel. Antes de subirnos, miré mi casa, mis plantas, mis recuerdos, y pensé que quizá era la última vez que las veía.
pero también supe que no había vuelta atrás. Ese autobús no solo me llevaría a la capital. También me llevaría hacia una nueva etapa de mi vida, donde tendría que enfrentar lo peor del mundo moderno, la burocracia, la desconfianza y la frialdad de los que nunca entienden lo que es perder la dignidad, mientras el motor arrancaba ahí. El pueblo quedaba atrás, cerré los ojos y me repetí en silencio: no soy ladrona. No soy ladrona. No soy ladrona. Era mi mantra, mi oración, mi escudo. Y estaba lista para la batalla. El viaje hacia la capital fue largo y agotador. No recuerdo haber sentido tanta mezcla de nervios, esperanza y miedo en toda mi vida. Desde que subí al autobús, con mi carpeta de documentos abrazada contra el pecho, sentí que cargaba no solo papeles, sino el peso de mi honor, de mi dignidad y de mi futuro. Don Manuel se sentó a mi lado, con su bastón apoyado entre las rodillas. De vez en cuando me miraba y me decía: tranquila, Guadalupe, todo saldrá bien. Yo asentía, pero por dentro mi corazón golpeaba como un tambor. Las montañas, los pueblos pequeños y los campos se iban quedando atrás. Veía pasar los colores de las casas, los niños corriendo, las mujeres lavando ropa en los ríos, y pensaba: yo podría estar tranquila, como ellas, disfrutando mi vejez, cuidando a mis nietos. ¿Por qué tuve que caer en este infierno? El autobús llegó a la terminal de la capital al caer la tarde. El ruido era ensordecedor: claxones de coches, vendedores ambulantes gritando, gente corriendo de un lado a otro. Yo me sentí diminuta, como una gota en medio de un océano. El aire estaba cargado de humo y prisa, nada que ver con la calma de mi pueblo. Don Manuel me tomó del brazo para darme valor y me dijo: vamos, Guadalupe, recuerda por qué vinimos. No es tiempo de dudar. Nos hospedamos en una pensión barata cerca de la terminal. La habitación era pequeña, con paredes descascaradas y una cama dura, pero para mí era suficiente. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a un juez golpeando la mesa y gritando que era culpable. O veía la cara de Javier riéndose de mí. Abría los ojos y rezaba, una y otra vez, pidiéndole a la Virgen fuerza y claridad. A la mañana siguiente, Ignacio nos había indicado dónde estaba la oficina que atendía casos de robo de identidad. Caminamos varias calles hasta llegar a un edificio gris, grande, con filas interminables de personas en la entrada. El corazón se me hundió. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar? ¿Me escucharían? ¿O me mandarían de regreso con la misma indiferencia de siempre? Hicimos la fila durante horas. El sol caía fuerte, y yo sentía las piernas a punto de desfallecer. Don Manuel me ofrecía su bastón de vez en cuando para apoyarme, y yo me aferraba a él como si fuera mi única tabla de salvación. Finalmente, cuando entramos, un guardia nos indicó que tomáramos un número y esperáramos en una sala llena de gente. El ambiente era frío, con luces blancas y sillas de metal incómodas. La gente murmuraba, algunos dormían, otros discutían. Yo me senté abrazando mi carpeta, como si alguien pudiera arrebatármela en cualquier momento. Pasaron 2 horas más antes de que escuchara mi número. Me levanté temblando y caminé hacia la ventanilla. La funcionaria que me atendió era una mujer joven, con lentes y cara de cansancio.
Apenas levantó la vista cuando le dije mi nombre. ¿Qué necesita?, preguntó con tono mecánico. Vengo porque me robaron mi identidad. Alguien usó mis documentos para abrir cuentas, sacar préstamos. Tengo pruebas, tengo todo aquí. Ella suspiró, como si ya hubiera escuchado esa historia demasiadas veces. Déjeme los documentos. Y explíqueme rápido, señora. Hay mucha gente esperando. Me dolió que me tratara con tanta frialdad, pero me obligué a hablar. Le conté todo, cómo empezó en el mercado, cómo el banco me señaló, cómo descubrí que había sido Javier, mi propio sobrino. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara, pero mi voz no temblaba. Sentía que tenía que ser fuerte, que esa era mi única oportunidad. Ella revisó los papeles en silencio, moviendo los labios mientras leía. De repente, levantó la mirada y me dijo, aquí hay firmas que claramente no coinciden con las de sus documentos oficiales. Esto es grave. Puede iniciar un proceso legal, pero debe saber que será largo y doloroso. ¿Está segura de querer hacerlo? La miré directamente a los ojos y respondí sin dudar, más doloroso es vivir acusada de algo que no hice. Prefiero luchar y morir en el intento que quedarme callada. Ella me miró por un momento, como sorprendida, y luego asintió. De acuerdo, señora. Le abriré un expediente. Necesitará testigos, pruebas, y tendrá que venir varias veces a la ciudad. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque, por primera vez, alguien reconocía que mi historia tenía sentido. Miedo porque sabía que mi batalla apenas comenzaba. Don Manuel, que había estado sentado detrás de mí, se levantó y dijo con voz firme, yo seré su testigo. Yo la conozco desde hace décadas y sé que es una mujer honrada. La funcionaria. Lo anotó en el expediente. Yo le apreté la mano a don Manuel con gratitud. Cuando salimos de la oficina, el sol ya caía. La ciudad seguía vibrando con su ruido incesante, pero yo sentía que algo había cambiado. No era solo una anciana señalada y humillada. Ahora era una mujer con un expediente, con un testigo, con una posibilidad de limpiar su nombre. Esa noche, en la pensión, mientras cenábamos un pan duro y un poco de café, don Manuel me dijo: Guadalupe, hoy diste un paso enorme. Tal vez el camino será largo, pero ya no estás en la oscuridad. Yo asentí, con lágrimas en los ojos. Y me juré que, aunque me costara la vida, llegaría hasta el final. Porque nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a robarme lo que más valía, mi nombre. Los días siguientes a mi primera visita a la oficina fueron como una montaña rusa de emociones. Por un lado, sentía alivio. Al fin alguien me había escuchado, al fin había un expediente abierto con mi nombre, donde quedaba constancia de que no todo lo que decían de mí era cierto. Pero, por otro lado, el miedo y la incertidumbre no me dejaban dormir. Sabía que este proceso sería largo, que tendría que viajar una y otra vez a la capital, gastar dinero que no tenía y soportar la frialdad de funcionarios que me mirarían como a un número más en una lista interminable de casos. En mi pueblo, la situación no mejoraba. La gente seguía murmurando, seguía señalándome. Algunos,
Incluso después de saber que estaba luchando legalmente, pensaban que era solo un intento desesperado de limpiar una culpa real. Una vecina me dijo con ironía: «Ay, Guadalupe, ¿para qué tanto lío? Si de verdad no hubieras hecho nada, no estarías en este problema». Me dolió, pero no respondí. Aprendí que el silencio, a veces, es la mejor respuesta para la ignorancia. Cada viaje a la ciudad era un sacrificio. El boleto de autobús, la pensión barata, la comida sencilla, todo se sumaba a mis preocupaciones. Y aún así, nunca falté a una cita. Siempre llevaba mi carpeta de documentos como si fuera mi tesoro más grande. Me sentaba frente a los funcionarios. Les repetía mi historia, mostraba mis papeles, señalaba las diferencias en las firmas. Ellos tomaban nota, pedían copias, me hacían más preguntas. Y cada vez que salía de esas oficinas, me sentía agotada, como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Don Manuel, fiel como un ángel guardián, me acompañaba a cada cita. A veces lo veía más cansado que yo, pero nunca se quejaba. «Estoy contigo hasta el final», me repetía. Ese hombre se convirtió en mi sostén, en la prueba viviente de que todavía había bondad en este mundo, pero la lucha comenzó a traerme nuevos problemas dentro de mi familia. Una tarde, mientras regresaba del mercado, encontré a mi hijo Alejandro esperándome en la puerta de mi casa. Su rostro estaba endurecido, y apenas entramos me dijo con dureza: «Mamá, ya basta. Estás arrastrando el apellido de todos nosotros. ¿No te das cuenta de que con tus denuncias lo único que logras es que la gente hable más?» Me quedé helada. ¿Cómo podía decirme eso? «Alejandro, ¿prefieres que me quede callada, que muera con esta mancha? ¿Quieres que tus hijos crezcan creyendo que su abuela fue una ladrona?» Él bajó la mirada, pero luego me respondió con frialdad: «Lo que quiero es paz, mamá. Tú ya estás grande, deberías resignarte». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Resignarme? ¿Cómo podía resignarme a vivir como culpable cuando era inocente? Lo miré con firmeza y le respondí: «Si tú eliges resignarte, hazlo. Yo no. Yo lucharé hasta el final, aunque me quede sola». Y en ese momento comprendí algo doloroso. Muchas veces, luchar por la verdad significa perder el apoyo de quienes más quieres. Los días siguieron, y con ellos vinieron nuevas humillaciones. En una de mis visitas al banco, uno de los gerentes me recibió con una sonrisa burlona. «Señora Herrera, aunque logre demostrar que no firmó nada, ¿qué cree que cambiará? Su nombre ya está manchado. La gente no olvida». Me ardieron los ojos, pero lo enfrenté con dignidad. Puede que la gente no olvide, pero yo tampoco olvidaré que fui honesta. Y mi conciencia vale más que todas sus palabras. Salí de ahí con el corazón latiendo fuerte. Una tarde, al regresar de la ciudad, tuve un enfrentamiento directo con Javier. Me lo encontré en la plaza, rodeado de amigos, presumiendo su ropa nueva y su motocicleta. Cuando me vio, sonrió con burla y me dijo en voz alta, para que todos escucharan: «¿Cómo va tu novela, tía? ¿Ya convenciste a alguien de que eres inocente?» Los jóvenes rieron, y yo sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Pero no me dejé.
Lo miré a los ojos y le respondí con voz clara, para que todos escucharan: ríete todo lo que quieras, Javier. Pero recuerda que las risas se apagan y la verdad siempre sale a la luz. Puede que hoy me veas humillada, pero mañana tendrás que enfrentar lo que hiciste. Hubo un silencio incómodo. Nadie se rió después de eso. Y aunque temblaba por dentro, me fui con la frente en alto, en la soledad de mi casa, cada noche. Me preguntaba cuánto más resistiría. Las cuentas se acumulaban, el cansancio me quebraba los huesos, y las traiciones de mi propia familia me hacían sentir que estaba completamente sola. Pero entonces miraba las fotos de mis nietos colgadas en la pared, sus sonrisas inocentes, y encontraba la respuesta: luchaba por ellos. Luchaba para que un día pudieran decir con orgullo que su abuela no se rindió. Esa convicción me daba fuerzas, pero también me hacía llorar. Porque sabía que todavía me quedaba lo peor por enfrentar: el juicio, los abogados, las declaraciones. Y sobre todo, la sombra de la soledad que me acompañaba como un fantasma. Aún así, en mi interior algo seguía ardiendo. Era una llama. Pequeña, pero constante. Una llama que me repetía cada día: no soy ladrona. No soy culpable. Soy Guadalupe Herrera, y nadie me quitará mi nombre. El desgaste empezó a sentirse en cada rincón de mi cuerpo. Mi espalda dolía por las horas interminables de espera en las oficinas, mis manos temblaban de cansancio y mis pies ya no respondían con la misma firmeza de antes. Pero lo que más dolía no era lo físico, sino lo emocional, la sensación de estar luchando contra un monstruo invisible, de gritar mi verdad en un desierto donde pocos querían escuchar. Cada viaje a la capital era un martirio. Me levantaba antes del amanecer, preparaba un pequeño bolso con tortillas envueltas en un trapo y mi carpeta de documentos, y caminaba hasta la terminal con el corazón en la garganta. En el autobús, mientras la gente dormía, yo miraba por la ventana los campos interminables, pensando en todo lo que había perdido: la tranquilidad de mi vejez, la confianza de mis hijos, la cercanía con mi hermana. Y me preguntaba una y otra vez: ¿vale la pena seguir? La respuesta siempre me llegaba en los momentos más simples. Una tarde, mientras esperaba mi turno en la oficina de identidad, una niña pequeña que acompañaba a su madre me miró con curiosidad y me ofreció una galleta. Ese gesto inocente me hizo llorar en silencio. Era como si la vida me dijera que todavía había bondad, que todavía existían motivos para no rendirse, pero la dureza del proceso no perdonaba. Los funcionarios me pedían cada vez más pruebas. Más firmas, más testigos. Algunos me miraban con desdén, otros con lástima, como si yo fuera una anciana perdida que no entendía el mundo moderno. En una ocasión, un abogado joven me dijo sin rodeos: señora, estos casos tardan años. Usted debería pensar si vale la pena seguir a su edad. Tal vez lo mejor es resignarse. Su frialdad me atravesó como un puñal. Lo miré a los ojos y respondí: joven, ¿usted tiene madre? Imagine que mañana alguien usa su nombre, la convierte en ladrona frente al mundo y le dice que se resigne. ¿Lo aceptaría? Pues yo tampoco. Se quedó callado, incómodo, y por primera vez vi respeto en sus ojos. Mientras tanto, en mi pueblo, la soledad crecía. Mis vecinos me veían como un estorbo, una mujer que no aceptaba su destino.
mis propios hijos se distanciaban más. Alejandro casi no venía a verme, y Marisol apenas me llamaba de vez en cuando, solo para preguntarme si estaba bien físicamente, nunca para hablar del proceso. Sentía que cada paso hacia la justicia me alejaba más de mi familia, como si la verdad fuera un muro que nos separaba. Una noche, exhausta y con el corazón roto, caí de rodillas frente a la imagen de la Virgen en mi cuarto. Lloré como nunca antes. Madre, ya no puedo más. He dado todo de mí y sigo siendo la señalada. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer tanto dolor? El silencio me respondió. Solo el parpadeo de la vela me acompañó en esa oración desesperada. Y aunque no escuché palabras, sentí en el pecho una fuerza pequeña, una voz interior que me repetía. No te rindas, Guadalupe. No ahora. Al día siguiente, sucedió algo que me sacudió el alma. Recibí una carta en mi buzón, sin remitente. Cuando la abrí, encontré unas pocas líneas escritas con letra apresurada: Tía, perdóname. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero no puedo confesarlo, mi madre nunca me lo perdonaría. J. Era Javier. Mi sobrino. Por primera vez, reconocía lo que había hecho. No era una disculpa sincera, ni una confesión pública, pero era una prueba, una señal de que no estaba loca, de que mi lucha no era en vano. Apreté esa carta contra mi pecho y lloré. Lloré de rabia, de alivio y de impotencia. Porque esa carta podía salvarme, o podía hundirme aún más si alguien pensaba que yo la había inventado. Guardé la carta como un tesoro. La llevé a la oficina en la capital, la mostré al funcionario encargado, y él frunció el ceño al leerla. Esto es importante, señora. No es una confesión legal, pero abre una puerta. Puede que un juez la considere como indicio. Esa palabra, indicio, fue como una chispa de esperanza. Por primera vez, vi que había una posibilidad real de demostrar mi inocencia. Pero también entendí que el camino sería aún más duro. Porque si Javier se enteraba de que yo usaba esa carta en su contra, la guerra en la familia sería total. Esa noche, en la soledad de mi habitación, con la carta en las manos, me sentí en una encrucijada. Tenía en mis dedos la prueba de la traición, pero también el riesgo de perder para siempre a mi hermana, a mis sobrinos y a lo poco que quedaba de mi familia. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? ¿Valía la pena usar esa carta aunque significara romper los lazos de sangre para siempre? Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, con arrugas profundas y el alma herida. Pero también vi a una mujer que había llegado demasiado lejos como para detenerse. Y supe la respuesta: si valía la pena. Porque yo no luchaba solo por mí, sino por todas las mujeres que habían sido silenciadas, por todas las abuelas que cargaban culpas ajenas. Me juré que usaría esa carta. Aunque me quedara sola, aunque me llamaran traidora, aunque mi propia sangre me odiara. Porque nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a robarme mi nombre. Cuando decidí entregar la carta de Javier como prueba, sabía que estaba encendiendo una hoguera en el corazón de mi familia. Pero no había marcha atrás. Guardé ese papel en un sobre transparente y lo añadí a mi carpeta, junto a los contratos falsificados y mis documentos originales.
cada vez que la miraba, me temblaban las manos. No era solo un pedazo de papel, era la prueba de la traición más grande que había vivido en mis casi 70 años, el día que tuve que presentar la frente al juez fue uno de los más duros de mi vida. Me levanté antes del amanecer, puse mi rebozo azul, ese que se había convertido en mi escudo, y me miré al espejo. Lo que vi fue a una mujer con el rostro cansado, con ojeras marcadas, pero con una mirada que ya no conocía el miedo. Hoy hablaré, aunque me quede sin voz, me dije en silencio. La sala del tribunal era fría, con paredes grises y bancos de madera incómodos. Cuando me llamaron por mi nombre, sentí que el corazón me iba a estallar. Caminé despacio hasta el estrado, con la carpeta apretada contra el pecho. El juez, un hombre severo, me miró por encima de sus lentes y me dijo: «Señora Guadalupe Herrera, tiene la palabra». Respiré hondo y comencé a contar mi historia. Hablé de la mañana en el mercado, de la humillación en el banco, de las noches de insomnio, de las puertas cerradas. Hablé de mi sobrino, de la traición, del dolor de ver a mis propios hijos dudar de mí. Y finalmente, con las manos temblorosas, levanté la carta. Aquí está. No es mucho, pero es suficiente. Mi sobrino escribió esto. No es una confesión pública, lo sé, pero son sus palabras. Aquí admite lo que me hizo. Yo no invento nada. Yo no mentí. Soy inocente. La sala quedó en silencio. Podía escuchar el latido de mi corazón. El juez tomó la carta, la leyó en silencio y luego levantó la vista. Esto abre una línea de investigación. Tendremos que citar a su sobrino. En ese momento sentí un alivio inmenso, pero también un miedo profundo. Porque sabía que Javier no se quedaría callado. Y que mi hermana no me lo perdonaría jamás, y así fue. Esa misma tarde, cuando regresé al pueblo, mi hermana me esperaba en la puerta de mi casa. Sus ojos estaban llenos de furia, su voz temblaba. ¿Cómo te atreviste, Guadalupe? ¿Cómo pudiste entregar esa carta? Es mi hijo, ¿lo quieres destruir? Las lágrimas me brotaron, pero no bajé la mirada. ¿Y a mí quién me defendió cuando él me destruyó? ¿Quién se paró a mi lado cuando todos me llamaban ladrona? Tú no, hermana. Tú me diste la espalda. Así que ahora, aunque me duela, aunque te pierda para siempre, yo voy a seguir. Porque no lucharé solo por mí, sino por todos los que creen que pueden aplastar a una mujer mayor y salir impunes. Ella me dio una bofetada. Fue la primera vez en mi vida que mi hermana me golpeaba. Sentí un ardor en la mejilla, pero más me dolió el alma. No dije nada. Solo la miré con lágrimas silenciosas y entré a mi casa. Esa noche lloré como nunca. Lloré por la infancia que compartimos, por las risas, por las complicidades que ahora parecían cenizas. Lloré por mis hijos, que ya casi no me hablaban. Lloré por los nietos que empezaban a escuchar rumores terribles sobre su abuela. Y, por un instante, pensé en rendirme. Pensé en dejar todo, en aceptar la mancha, en vivir en silencio lo poco que me quedaba de vida, pero entonces recordé las palabras de mi nieta Sofía: yo te creo, abuela.
Esa vocecita pura volvió a mi mente como una campana clara. Y entendí que no podía rendirme. Si lo hacía, le enseñaría a Sofía y a mis otros nietos que la injusticia gana, que la verdad no importa. Y yo no podía darles esa lección. Al día siguiente, la noticia se corrió por el pueblo: Javier había sido citado a declarar. Algunos me miraban con respeto, otros con más odio que antes. Una vecina incluso me gritó desde su ventana: «Vieja traidora, delataste a tu propia sangre». Esas palabras me atravesaron como lanzas. Pero seguí caminando, con la cabeza erguida. Porque sabía que, aunque el pueblo me odiara, aunque mi familia me rechazara, estaba defendiendo lo único que nunca me pudieron quitar, mi dignidad. Esa tarde, me senté en mi mecedora, con el rostro aún marcado por la bofetada de mi hermana, y pensé que estaba llegando al límite. Nunca en mis años había sentido tanta soledad, tanta impotencia, tanto dolor. Pero también nunca había sentido tanta fuerza. Era como si, en medio del abismo, hubiera encontrado una roca donde sostenerme. Me miré en el espejo y vi lágrimas corriendo por mis mejillas, pero también vi fuego en mis ojos. El fuego de una mujer que ya no tenía nada que perder, excepto su nombre. Y me juré que lo defendería hasta el último aliento, aunque me costara la vida, aunque me quedara sola en el mundo. Ese fue el momento en que comprendí que el verdadero límite no estaba en el cuerpo cansado ni en las traiciones de la familia. El verdadero límite estaba en el alma. Y la mía, aunque herida, seguía viva, ardiendo, decidida a no dejarse apagar. El día en que Javier tuvo que presentarse a declarar fue uno de los más oscuros de mi vida. Desde temprano, el pueblo entero parecía haberse enterado. La noticia corría como pólvora: la señora Guadalupe llevó a su sobrino a los tribunales. Las miradas en la calle eran cuchillos. Algunos me insultaban abiertamente: «Vieja sin corazón, ¿cómo puedes hundir a tu propio sobrino? La sangre no se traiciona, Guadalupe». Yo caminaba con el rebozo apretado contra el pecho, como si pudiera protegerme de esa lluvia de desprecio. Mis piernas temblaban, pero seguía avanzando. No podía dar marcha atrás, no después de haber entregado la carta, no después de todo lo que había perdido. La sala estaba llena cuando Javier entró. Vestía con elegancia, con esa arrogancia que siempre llevaba pegada al rostro desde que empezó a gastar el dinero que no era suyo. Mi hermana lo acompañaba, tomada de su brazo, mirándome con odio como si yo fuera la enemiga y no la víctima. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi en ella no solo furia, sino también miedo. Sabía en el fondo la verdad, pero prefería negarla antes que aceptar que su hijo había destruido a su propia tía. El juez nos pidió silencio. Javier fue interrogado. Negó todo con una frialdad que me heló la sangre. «No sé de qué carta habla mi tía. Eso no es mi letra. Ella está inventando. Tal vez alguien más le escribió eso. Yo jamás tomé nada de ella». Sus palabras eran como piedras lanzadas contra mi rostro. Quise gritar, quise levantarme y mostrar mis cicatrices de alma como pruebas vivientes, pero el juez me pidió calma. En ese momento, sentí que el mundo se me venía encima. ¿Y si le creían a él? ¿Y si, al final de todo, yo quedaba como la mentirosa,
la anciana loca que inventaba historias, el abogado defensor de Javier aprovechó cada silencio para atacarme. Su señoría, con todo respeto, estamos hablando de una mujer mayor, de edad avanzada, que puede confundirse. Es posible que ella haya firmado documentos sin darse cuenta y ahora quiera culpar a alguien más. No hay pruebas contundentes. Solo palabras y una carta que no tiene autenticidad. Me ardieron los ojos de rabia. Quise responder, pero mi voz se quebraba. El juez me dio la palabra, y me levanté. Sentí que las piernas no me sostenían, pero hablé. Soy vieja. Sí, pero no estoy loca. Mis manos arrugadas han cosido miles de vestidos, han criado hijos, han alimentado bocas. Nunca firmaron un contrato de préstamo. Nunca me presté a engañar a nadie. Dicen que la sangre no se traiciona, pero díganme, ¿qué sangre es esa que roba, que destruye, que humilla? ¿Acaso debo callar porque se trata de mi sobrino? No, su señoría. Callar sería traicionar a la mujer que he sido toda mi vida. Y eso no lo voy a permitir. La sala quedó en silencio. Incluso Javier me miró con incomodidad por un instante, aunque enseguida volvió a sonreír con esa soberbia que lo caracterizaba. Cuando salimos del tribunal, la tormenta de insultos fue aún más fuerte. Mi hermana me empujó en la calle, gritando. Con lágrimas de rabia, nos arruinaste la vida, ojalá nunca hubieras nacido, Guadalupe. Esas palabras me atravesaron como lanzas ardientes. No respondí. Solo caminé despacio, con don Manuel a mi lado, mientras la gente nos miraba. Como si fuéramos criminales, esa noche, de regreso en la pensión, caí sobre la cama sin fuerzas. No quería comer, no quería hablar, no quería rezar. Me sentía vacía, rota, derrotada. Por primera vez en meses, pensé seriamente en rendirme. Tal vez el abogado tenía razón. Tal vez, aunque la verdad estuviera de mi lado, el mundo nunca la aceptaría. Tal vez moriría señalada, y lo único que me esperaba era la soledad más absoluta. Me quedé mirando el techo, con lágrimas corriendo por mis mejillas, recordando cada sacrificio que hice en la vida, las horas de costura para comprar los cuadernos de mis hijos, los días sin comer para pagar sus estudios, las noches sin dormir cuidando a mi hermana enferma, ¿y todo para qué? Para terminar así, humillada, con la propia familia deseándome la muerte, me levanté de la cama y me arrodillé en el suelo frío. Pero esta vez no recé con palabras dulces. Grité entre sollozos, Dios mío, ya no puedo más, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejas sola? ¿Acaso no ves mi dolor? Dime qué quieres de mí. Golpeé el suelo con mis manos hasta que me dolieron. Mis lágrimas mojaron el piso. Fue una oración de rabia, de desesperación, de una mujer que había llegado al límite de sus fuerzas. Don Manuel entró en ese momento, preocupado por mis gritos. Se arrodilló a mi lado, me tomó las manos y me dijo, Guadalupe, no estás sola. Te juro que no estás sola. Yo te creo. Yo estaré contigo hasta el final. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero el dolor seguía ahí, quemándome por dentro.
Esa noche comprendí que estaba viviendo el infierno más profundo de mi vida. Un infierno donde la soledad, la traición y la injusticia se unían para arrancarme la esperanza, y sin embargo, en ese vacío absoluto, también nació una decisión: si me quedaba un último aliento, lo usaría para gritar mi verdad. No importaba si el mundo entero me daba la espalda. No importaba si la sangre de mi sangre me odiaba. Yo seguiría. Porque si moría en silencio, entonces sí me habrían robado todo: mi nombre, mi cuenta, mi alegría, y también mi futuro. Aquella noche de desesperación, en la que golpeé el suelo pidiéndole a Dios una respuesta, parecía no tener fin. Pero al amanecer, cuando todavía la ciudad estaba a medio despertar y el aire olía a pan recién horneado, algo en mí cambió. No fue un milagro ruidoso, fue apenas un hilo de paz, delgado como una hebra de costura, que se deslizó por mi pecho cansado. Me levanté, lavé mi rostro con agua fría, me puse el rebozo azul y susurré: Guadalupe, camina. Aunque sea despacio. Camina. Ese mismo día Ignacio me esperaba en la biblioteca con una noticia que me hizo temblar de esperanza. Había hablado con una clínica jurídica de una universidad pública de la capital. Jóvenes abogados, guiados por una profesora muy seria y de mirada luminosa, la licenciada María Fernanda Rivera, querían revisar mi caso sin cobrar un peso. Es un tema de robo de identidad y violencia patrimonial contra una persona mayor, dijo Ignacio, pronunciando despacio cada palabra para que yo la entendiera. Cuando escuché, sin cobrar, no pude contener las lágrimas. No me avergüenza decirlo, no tenía dinero para pagar otro abogado. Entré a ese salón con pupitres y pizarrón como quien pisa tierra desconocida. Me senté frente a la licenciada Rivera y a 3 estudiantes que tomaban notas con un respeto que yo no recibía hacía mucho. Les conté todo otra vez, como si abriera una herida para que respirara. Les mostré la carta de Javier, los contratos falsificados, mis documentos, la antigua libreta donde guardo firmas hechas a lo largo de años en el consultorio, en la escuela de mis hijos, en el rancho. Me escucharon sin interrumpir, y al final, la licenciada dijo: vamos a solicitar una pericial de grafoscopía, doña Guadalupe, y también oficios al banco por los videos de ingreso y por los registros digitales de alta de la cuenta. Si lo que cuenta es verdad, se puede demostrar. Esa palabra, demostrar, me sonó a campanas en la iglesia del pueblo. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que la verdad no iba a depender de chismes ni de miradas torcidas, sino de huellas reales, de trazos de tinta y de pasos grabados en un pasillo. Durante semanas, los muchachos trabajaron sin cansancio. Me acompañaron a oficinas donde antes me cerraban la puerta en la cara. Con ellos a mi lado, yo ya no era la anciana que inventa, era la señora acompañada por la clínica. Qué triste y qué cierto, a veces el mundo te escucha solo cuando alguien más, con un sello o un título, te abre la boca. La pericial llegó. Recuerdo que la licenciada Rivera puso el dictamen sobre la mesa con cuidado, como si fuera un recién nacido. Aquí dice, me explicó, que las firmas de los contratos no coinciden con su firma matriz. Hay rasgos de imitación torpe y temblor obligado. No es su letra. Y aquí el perito lo afirma con responsabilidad profesional. Se me nubló la vista.
Quise abrazar a todos. Don Manuel, que estaba sentado a mi lado con su bastón, apretó mi mano como si también hubiera esperado ese papel toda su vida. No fue lo único. Del banco, después de tanta insistencia y de la intervención de la clínica, enviaron copias de las cámaras del día en que se abrió la cuenta falsa. En el video no aparezco yo. Aparece un joven con gorra, nervioso, acompañado de una mujer que no reconozco. Firmas distintas, rostro distinto, pasos que no son los míos. Se levantó un acta. La licenciada pidió que se anexara al expediente. Y por primera vez, el expediente parecía contar mi historia sin que yo la gritara. Llegó la nueva audiencia. Entré con el rebozo azul y con la cabeza alta, no por orgullo, sino por dignidad. La sala estaba llena, como siempre. Javier también estaba ahí, con su traje bien planchado y la mirada dura de quien ha dicho demasiadas mentiras y ya no sabe cómo sostenerlas. Mi hermana evitaba mirarme, tenía los ojos enrojecidos y las manos crispadas. El juez habló menos. Y escuchó más. La licenciada Rivera expuso con calma el dictamen pericial, los oficios del banco, los registros de conexión desde un teléfono que no es el mío, la carta breve escrita por Javier. Cada pieza encajó como los dientes de un cierre. Se hizo un silencio largo, de esos que pesan. El juez respiró hondo y, con una voz que no olvidaré mientras viva, dijo: se advierten elementos suficientes para considerar que la señora Guadalupe Herrera fue víctima de suplantación de identidad. En consecuencia, se ordena la suspensión de cobros, la limpieza de su historial, la notificación a las instituciones bancarias y la apertura de investigación por fraude. No escuché el resto. Sentí que el corazón me daba un vuelco y que la vida me regresaba de golpe al cuerpo. Lloré. Lloré sin vergüenza, como llora quien vuelve a nacer a una edad en que ya no esperaba estrenar nada. Don Manuel lloró conmigo. La licenciada me abrazó con respeto. Ignacio sonrió como niño que ve encenderse un farol. No hubo aplausos. No los esperé. Afuera del tribunal, el viento era tibio y las palomas picoteaban migas en la banqueta. Caminé despacio, dejando que cada paso dijera su propio gracias. Javier me alcanzó. Su voz era una mezcla de soberbia rota y miedo. Tía, yo. Comenzó. Lo miré a los ojos. No vi al ladrón. Vi al niño al que un día llevé de la mano a la escuela, al muchacho al que le freí huevos cuando su madre estaba enferma, al adolescente que me pidió prestado un abrazo. Javier, le dije. Con la voz más firme que pude, no sé qué harás con esto. No sé si pedirás perdón o si seguirás negándolo. Yo, por mi parte, voy a elegir la paz. No alimentaré el odio que quiso devorarme. Pero escucha bien, te perdono como mujer y como tía, porque no voy a ser esclava de tu traición. Sin embargo, el daño que hiciste tiene camino en la justicia. Y ese camino seguirá. Ojalá algún día seas valiente y digas la verdad, no por mí, sino por ti. Mi hermana, detrás de él, temblaba. Quise tomar sus manos, pero no lo hice. La distancia que ella eligió no se recorre en un día. Cuando quieras hablar sin gritos, le dije suavemente, aquí estaré. Soy tu hermana, aunque me duela. Ella bajó la mirada,
Una lágrima le corrió por la mejilla. No hubo abrazo. A veces la reconciliación es una semilla que tarda en abrirse la tierra. Volví al pueblo con la resolución judicial en la bolsa del rebozo. El camino polvoriento, las jacarandas, los niños en bicicleta, todo parecía igual, y sin embargo, todo era nuevo. En la plaza, algunas vecinas bajaron la mirada. Otras se acercaron torpes a decir: «Perdón, doña Guadalupe, nos equivocamos». No guardo rencor. Las palabras son piedras que uno puede seguir cargando o puede dejar en el camino. Yo las dejé. Alejandro llegó esa tarde a mi casa con un pan dulce y un nudo en la garganta. «Mamá, perdóname por dudar». Lo abracé largo. Marisol me tomó el rostro con cuidado, como si temiera romperlo. «Mamá, qué mujer tan fuerte eres». No soy heroína. Soy una abuela que se negó a morir callada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. El silencio ya no fue enemigo, fue descanso. Al despertar, cocí frijoles, preparé tortillas y puse café. La casa olía a hogar y no a miedo. Abrí la ventana, dejé que entrara la luz y me senté a ordenar, no los papeles, sino el alma. Comprendí que hay victorias que no devuelven todo lo perdido, quebrantos, amigos que ya no vuelven, palabras que no se desdicen, pero que sí abren un terreno nuevo donde sembrar. He decidido quedarme en la biblioteca con Ignacio como voluntaria. Quiero que otras mujeres, otros abuelos, otros vecinos, cuando reciban la primera carta injusta, no se sientan solos. Quiero enseñarles a guardar copias, a firmar con calma, a no temerle a los pasillos con luces blancas. Quiero ser testigo de que la dignidad, aunque la manchen, no se rompe. Don Manuel me acompaña algunos días, se sienta a leer el periódico mientras yo explico formularios. Nos reímos de cosas pequeñas. La vida, cuando vuelve, siempre trae bromas suaves, como si tuviera pudor de su propia alegría. Hoy camino por mi calle con paso lento, sí, pero seguro. Soy Guadalupe Herrera, una mujer de 68 años que escuchó cómo la llamaban ladrona y sin embargo eligió creerle a su propia vida. Me robaron el nombre en papeles, me vaciaron la cuenta en números, me apagaron la alegría a fuerza de chismes, pero no pudieron robarme el futuro. Ese, aunque llegue tarde, sigue siendo mío. Y cuando digo mío, no hablo de dinero ni de prestigio. Hablo de paz. Hablo de mirar a mis nietos, esa Sofía que un día me dijo: «Yo te creo, abuela», y saber que les dejó una verdad limpia, un apellido sin manchas, un ejemplo de que la vejez no significa rendición. Si tú que me escuchas estás pasando por algo parecido, no te quedes sola. Toca puertas. Pide ayuda. No permitas que la vergüenza, esa arma favorita de los injustos, te encierre. La vergüenza no es tuya cuando no has hecho nada malo. La vergüenza pertenece a quien traiciona. A ti te toca la dignidad de levantarte, aun cuando todos prefieran verte de rodillas. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar con el corazón a una mujer que creyó que la habían dejado sin nada y descubrió que aún le quedaba lo más valioso: la voluntad de seguir. Si mis palabras te sirvieron de algo, abrázalas y compártelas con quien las necesite. Yo, por mi parte, seguiré en mi pueblo, cociendo lento, cocinando simple,
y ayudando a quien toque mi puerta con papeles temblando en la mano. Y ahora te pido de corazón, cuéntame en los comentarios si crees que hice bien en seguir hasta el final, aun cuando mi propia familia me dio la espalda. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Perdonarías como yo? ¿Exigirías justicia de otra manera? ¿Te habrías callado? Te leo con respeto y gratitud. Tu opinión importa, para mí y para tantas personas que hoy están luchando por limpiar su nombre.